Llegué al lugar unos minutos antes con el abrigo bien abrochado contra el aire húmedo de Puerto Vallarta. Las puertas de vidrio reflejaban filas de luces titilantes en el interior, el tipo de ambiente extravagante que a Javier le encantaba para sus eventos. Llevaba una pequeña bolsa de cuero pegada al cuerpo, su peso familiar y reconfortante. Dentro estaban los documentos del fideicomiso y la llave de la casa en la playa, su verdadero regalo de cumpleaños. Había imaginado el momento en que se los entregaría, cómo sus ojos tal vez se suavizarían con gratitud. La música ya vibraba cuando entré. Los meseros, vestidos de blanco y negro, se deslizaban entre una multitud de vestidos brillantes y trajes impecables. Cada rincón parecía diseñado para una foto, arcos de globos, torres de champán, un pastel más alto que un niño pequeño. Recorrí las mesas buscando mi nombre. Las tarjetas brillaban bajo la luz suave, pero el mío no estaba por ningún lado. Me alicé la bufanda y me dije que era un descuido sin importancia. La gente reía, posaba, se etiquetaba en redes sociales. Me mantuve a un lado contenta con esperar a que Javier me viera. Entonces la música se detuvo. El DJ bajó el volumen y todas las miradas se volvieron hacia el escenario donde Araceli estaba micrófono en mano, con la otra en la cadera. Sus labios dibujaron una sonrisa ensayada antes de señalarme directamente. «No eres bienvenida aquí», anunció su voz amplificada cortando el aire. «Esto es solo para la familia». Un murmullo recorrió a los invitados. Sentí el aire cambiar pesado, expectante. Miré a mi hijo. Javier estaba a pocos pasos, con los ojos fijos en la copa de champán en su mano, como si las burbujas fueran mucho más interesantes que lo que le pasaba a su madre. Apreté la bolsa de cuero. Cada instinto me pedía hablar, defenderme, pero mi voz se quedó atrapada en el pecho. Las luces parecían más brillantes, el silencio más afilado, y entendí que irme sería el único movimiento digno que me quedaba. Me dirigí a la salida cada paso medido, sabiendo que recordaría su silencio mucho más que las palabras de ella. El aire nocturno me recibió como una pared al salir el eco de la voz de Araceli, aún resonando en mis oídos. No corrí al coche. Caminé despacio, dejando que el sonido de mis tacones en el pavimento me mantuviera firme. Cuando por fin me senté al volante, me quedé un largo rato con las manos en el volante, mirando el reflejo de la farola en el cofre. En el camino a casa, los recuerdos se colaron sin permiso. El día de Acción de Gracias pasado. Araceli había sugerido mantenerlo íntimo y reducir la lista de invitados. No me di cuenta, hasta después, que me habían dejado fuera de las fotos familiares oficiales. Ella sonrió dulcemente cuando lo noté echándole la culpa a un error del fotógrafo. Pensé en Javier en los viejos tiempos, llamándome cerca de la medianoche porque no sabía cómo manejar sus deudas, su voz tensa por la preocupación. Yo me sentaba en la mesa de la cocina con una calculadora explicándole cómo refinanciar, incluso ofreciendo mi nombre como aval para el contrato de su primera oficina. Entonces me agradecía una y otra vez, prometiendo que nunca olvidaría lo que había hecho. Cuando Araceli entró en escena, trajo un brillo fácil que atraía a la gente. Sabía cómo dominar una sala, cómo hacer que Javier pareciera más grande de lo que era. Me dije que era buena para él, incluso cuando empezó a tomar decisiones sin él, sin nosotros, bajo la excusa de la eficiencia. Al principio no me metí, no era mi matrimonio, pero comencé a notar cómo los bordes de mi lugar en la vida de Javier se recortaban pedacito a pedacito hasta esa noche cuando ella tomó un cuchillo y cortó todo de un tajo. Cuando llegué a mi casa, en la colonia Jardines del Puerto, la calle estaba silenciosa y oscura. Entré con la bolsa y la puse en la mesa del comedor sin abrirla. El cuero se sentía más pesado que en la mañana, como si ya supiera que tal vez nunca llegaría a las manos para las que estaba destinado.
La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, rozando el borde de la bolsa de cuero que seguía en el centro de la mesa. No la había movido desde la noche anterior. Su presencia era un recordatorio silencioso de lo que la noche debió haber sido una celebración, un momento de dar. Saqué una silla y me senté con las manos apoyadas en la superficie lisa de la mesa. El cierre sonó suavemente al abrir la bolsa, y ahí estaban el sobre crema con los documentos del fideicomiso bien doblados y asegurados, y a un lado la pequeña llave plateada de la casa en la playa. Había imaginado entregarlos después de cortar el pastel, viendo el rostro de Javier iluminarse los invitados, aplaudiendo tal vez incluso un brindis en respuesta. Tomé la llave, sintiendo el metal frío contra mi piel. Esa casa había sido una elección cuidadosa. Hace 2 veranos caminé por sus habitaciones llenas de sol, escuchando el lejano romper de las olas contra la costa de Bahía de Banderas. Pensé en Javier ahí, con Sofía, enseñándole a pescar desde el muelle, asando carne en la pequeña terraza trasera, dejando que el aire salado aliviara el estrés de su trabajo. Pero ahora esas imágenes parecían pertenecer a la familia de alguien más. La idea de darle este regalo, después de verlo quedarse callado mientras Araceli me humillaba, se sentía mal en mi pecho. Volví a guardar la llave en la bolsa y la cerré con firmeza. Preparé un té y lo llevé a la sala acurrucándome en mi sillón mientras el vapor subía de la taza. Mi mirada volvió a la mesa del comedor, a la bolsa, que ahora parecía más una línea en la arena que un gesto de amor. Para cuando el té se enfrió, supe que no entregaría ese regalo como lo había planeado. No ahora. Tal vez nunca. Y conforme pasaban las horas, comencé a preguntarme si guardarlo sería la única manera de proteger algo más que mi orgullo. Una semana después, me reuní con Maribel para almorzar en un café tranquilo, escondido en una calle lateral de Puerto Vallarta. Ella había sido mi amiga por décadas, del tipo que no necesita preámbulos para entrar en una conversación. A la mitad de nuestras ensaladas se inclinó y bajó la voz. «He oído cosas sobre Araceli», dijo removiendo su té helado sin mirarme. «Algunos de sus patrocinios se han caído. Varias marcas han buscado rostros más jóvenes. Ha estado apoyándose mucho en Javier para cubrir los huecos». Dejé el tenedor en la mesa. Maribel continuó describiendo los viajes de lujo que Araceli presumía en redes sociales, los atuendos de diseñador que usaba solo una vez, la camioneta rentada con pagos que podrían cubrir la renta de alguien. Todo, dijo, financiado por Javier y no con las ganancias de su negocio. Cuando pregunté qué quería decir Maribel, me miró fijamente. Ha estado sacando dinero de su fondo de retiro. No creo que te lo haya dicho. Las palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Había pasado años enseñándole a Javier sobre responsabilidad financiera, viéndolo reconstruir después de los gastos imprudentes de sus 20. Ahora parecía que estábamos de vuelta en el inicio, solo que esta vez con alguien más al volante. Mientras Maribel hablaba, mi mente voló a los documentos en la bolsa de cuero en casa. Si le daba el fideicomiso, ahora podía casi ver cómo se desvanecería vendido para pagar más lujos, más construcción de imagen, más de la idea de vida de Araceli. Asentí distraída cuando Maribel cambió de tema, pero mis pensamientos se quedaron en una sola vía. El regalo que había planeado ya no era solo un gesto, era un salvavidas, y en las manos equivocadas sería una cuerda apretándose alrededor de su cuello. Cuando nos despedimos, mi decisión comenzaba a tomar forma, aunque no la había dicho en voz alta. Esa noche acerqué la bolsa de cuero, mis dedos descansando en el sobre, y comencé a pensar en cómo asegurarme de que nunca se convirtiera en su red de seguridad. 2 días después,
Llamé a Lorena Fuentes, mi abogada. Su voz era cálida pero precisa, como siempre lo había sido cuando trabajamos en la planificación patrimonial años atrás. Le pregunté si podía recibirme esa semana. Lo hizo. Su oficina olía levemente a cuero y a brillantador de limón, con estantes llenos de carpetas ordenadas. Le entregué el sobre de mi bolsa, explicando lo que pasó en la fiesta, lo que Maribel me había dicho, y por qué ya no podía entregar el fideicomiso como estaba. Lorena escuchó sin interrumpir su pluma, moviéndose en trazos ordenados sobre su libreta amarilla. Cuando terminé dejó la pluma. Podemos modificar los términos, dijo. Añadir condiciones. Si las cumple, hereda como está planeado. Si no, los activos pasan directamente al beneficiario secundario. Sofía, dije de inmediato. Sus cejas se alzaron ligeramente, luego asintió. Juntas reescribimos las condiciones. Javier tendría que estar libre de deudas de alto interés y financieramente estable durante 2 años consecutivos antes de acceder al fideicomiso. Si no lo lograba, los fondos pasarían directamente a Sofía cuando cumpliera 21 años. Mientras revisábamos las cláusulas, una extraña calma me envolvió. Esto no era un castigo. Era asegurar que el trabajo de mi vida y la de mi esposo no se desvaneciera en la vanidad de alguien más. Una vez modificado el fideicomiso, pasamos a la casa en la playa. Lorena redactó los documentos para transferirla a un fideicomiso bajo mi nombre, protegida de cualquier reclamo que Javier pudiera hacer sin cumplir condiciones similares. Cuando salí de su oficina, el sobre en mi bolsa ya no se sentía como un regalo esperando ser entregado. Era una salvaguarda con muros a su alrededor. En casa guardé los documentos actualizados en la bolsa y la coloqué en el estante más alto de mi estudio. Ya no se trataba solo de si lo entregaría, sino de cuándo y bajo qué términos. Y supe que esos términos lo habían cambiado todo. Una semana después, me detuve en un pequeño café cerca del malecón para tomar un café por la tarde. El lugar estaba lleno, así que tomé asiento en una mesa al fondo medio escondida por una gran maceta de helechos. Acababa de abrir mi libreta cuando una voz familiar se coló entre el murmullo de la conversación. Era Araceli. Estaba a 2 mesas de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Su tono era ligero, casi alegre. Tan pronto como su madre entregue el dinero de la casa, nos mudamos de ese departamento, dijo. Lo vendemos rápido y podemos liquidar las tarjetas, tal vez incluso comprar algo en Cancún. No me va a pelear, nunca lo hace. Dejé mi pluma. Ella rió entonces un sonido agudo y satisfecho que me tensó los hombros. Honestamente no me importa el desastre del cumpleaños. La saqué del camino, no ahora él, está enfocado en mí justo donde debe estar. Mantuve la mirada en mi taza de café, mi pulso estabilizándose en algo más frío. Las palabras dinero de la casa me lo dijeron todo. No estaba imaginando mi regalo, lo estaba esperando. Y la humillación pública en la fiesta no había sido un arranque, era un paso en un plan. Terminó su llamada, se puso sus lentes de sol y se fue sin notar mi presencia. Esperé hasta que la puerta se cerró tras ella antes de respirar lentamente. Mis dedos descansaron en la cubierta de cuero de mi libreta, pero no escribí una palabra. No había nada que descifrar. Lo había oído todo claro y sin adornos. Cuando salí del café, el aire afuera se sentía más cortante, como si toda la calle hubiera cambiado de enfoque. La decisión que tomé con Lorena ahora parecía menos una precaución y más una necesidad. Para cuando llegué a mi coche, ya sabía que esto no terminaría en silencio. La única pregunta era cuándo dejaría que se dieran cuenta de lo equivocados que estaban sus cálculos. Pasaron 2 meses antes de que volviera a saber de Javier. Su voz por teléfono era cuidadosa, como cuando alguien pisa hielo delgado.
Dijo que quería una cena familiar pequeña, solo nosotros tres, para limpiar el aire. Escuché movimiento de fondo, el tintineo de copas y luego la voz de Araceli, apagada pero clara, diciendo: «Se verá bien». Acepté sin dudar. Mi tono fue cálido, incluso ligero, y le agradecí por pensar en mí. Acordamos una fecha para la semana siguiente. En cuanto colgamos, alcancé el sobre en el estante más alto de mi estudio. Los documentos del fideicomiso modificados seguían impecables, la llave de la casa en la playa guardada cuidadosamente a su lado. Los puse en mi escritorio y llamé a Lorena. Para el mediodía teníamos una cita para la mañana de la cena, para finalizar la transferencia de la propiedad y asegurar que todos los registros del fideicomiso estuvieran en orden. Durante los días siguientes me preparé sin alboroto. No tenía interés en ensayar discursos o planear escenas. Lo que llevaba hablaría por sí solo. Mi papel era solo presentarlo claro y sin disculpas. La mañana de la cena firmé los últimos papeles en la oficina de Lorena, sintiendo la leve satisfacción de un candado cerrándose. Cuando salí, los documentos estaban de nuevo en mi bolsa, pero su propósito había cambiado. Ya no eran un regalo esperado, eran el registro de mi decisión, una que nadie podría deshacer sin mi consentimiento. Esa noche me vestí con sencillez y manejé despacio por la ciudad. El sol estaba bajo las calles bañadas en esa luz dorada que hace que todo parezca más suave de lo que es. Pero mi enfoque era nítido. Cuando llegué a su puerta, escuché voces y risas dentro. Toqué una vez firme y esperé a que el momento se desplegara. Javier abrió la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Araceli apareció detrás, su saludo brillante y ensayado. La mesa estaba puesta para 3, con velas parpadeando en soportes de vidrio, un asado en el centro como si fuera una fiesta. Intercambiamos palabras amables al sentarnos. La conversación se mantuvo en terreno seguro, el clima, el trabajo, pequeñas actualizaciones sobre Sofía. Los dejé llevar la batuta, respondiendo cuando era necesario, esperando hasta que los platos se apartaron y el postre quedó intacto en el centro. Entonces saqué el sobre de mi bolsa y lo puse frente a Javier. «Esto», dije con calma, «es lo que tenía pensado para tu cumpleaños». Miró a Araceli antes de abrirlo. Sus ojos recorrieron las páginas, la confusión endureciéndose en algo más agudo. «No soy el beneficiario», lo serás, respondí, «si cumples las condiciones. 2 años sin deudas de alto interés y con finanzas estables. Si no pasa a Sofía cuando tenga la edad». Araceli se inclinó hacia adelante, su voz subiendo. «Esto es ridículo. No puedes...». Levanté una mano cortándola sin alzar la voz. «Esto no es sobre ti. Es sobre lo que mi hijo permitió. Te quedaste callado mientras me humillaban frente a un salón lleno de gente. No dijiste una palabra. La confianza no se hereda, se mantiene». Javier volvió a mirar los papeles, su mandíbula moviéndose como si quisiera hablar, pero no encontrara las palabras. La expresión de Araceli se endureció, pero ahora guardó silencio, mirándome como si intentara medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Tomé un sorbo de agua, puse el vaso con cuidado y deslicé el sobre completamente hacia él. «La elección es tuya, pero no voy a financiar descuidos, ni crueldad». El silencio en la mesa se alargó intacto mientras doblaba mi servilleta y la ponía junto a mi plato. Sentí el peso de sus miradas mientras me levantaba de la silla. Salí del comedor sin esperar respuesta a mis pasos medidos al cruzar el pasillo hacia la puerta principal. Detrás de mí, sillas rasparon el suelo y voces bajas se enredaron. Javier diciendo mi nombre, Araceli, siseando algo cortante, pero no me volví. En la puerta me puse el abrigo sintiendo el forro suave contra mis brazos. Mi mano estaba firme en la perilla. Javier apareció entonces a mi lado, su rostro pálido,
los ojos saltando entre los míos y el sobre aún en su mano. «Mamá, esto no es justo», dijo en voz baja. Sostuve su mirada manteniéndola hasta que sus hombros se movieron bajo el peso de mi silencio. Justo dije, habría sido que estuvieras a mi lado cuando te necesité. Los tacones de Araceli resonaron contra la madera cuando se unió a él su expresión tensa pero compuesta. «¿Estás cometiendo un error?», dijo como si tuviera la autoridad para declararlo. Dibujé una pequeña sonrisa casi involuntaria. «No, estoy corrigiendo uno». El frío me envolvió al salir al porche. Mi coche estaba estacionado bajo una farola, la luz proyectando un círculo pálido en el pavimento. Caminé hacia él sin mirar atrás. La bolsa de cuero estaba en el asiento del copiloto, el sobre dentro, como un veredicto sellado. Manejando a casa, las luces de la ciudad se difuminaron en cintas suaves en el parabrisas. No había triunfo en mí, ni la emoción de una victoria, solo una sensación firme de haber trazado una línea que no volvería a cruzarse. Al llegar a casa, colgué mi abrigo, puse las llaves en el cuenco y coloqué la bolsa en su lugar habitual, en el estante del estudio. La habitación se sentía quieta, del tipo de quietud que llega después de que pasa una tormenta, pero antes de que alguien note que el cielo se ha despejado. Me serví un vaso de agua, lo llevé a mi escritorio y me senté. Afuera la calle estaba silenciosa, solo el leve zumbido de un coche pasando rompió el silencio. Sabía que las llamadas llegarían pronto. Preguntas, discusiones, tal vez incluso disculpas. La primera llamada llegó a la mañana siguiente, justo después del amanecer. La dejé sonar. Para media tarde, había 5 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz, 2 de Javier, 1 de Araceli, cada uno más cortante que el anterior. No los escuché completos. Sus palabras no eran lo que necesitaba oír. En cambio, seguí con mi día. Podé las rosas del jardín, pagué las cuentas del mes y respondí una carta de la escuela de Sofía sobre su próxima feria de ciencias. El ritmo cotidiano se sentía como un escudo, cada tarea un recordatorio de que mi vida tenía espacio y forma fuera de sus demandas. Al tercer día llegó una carta por mensajería. La letra de Javier en el sobre era irregular, del tipo que se escribe con prisa. Dentro había una sola hoja sin disculpas, sin admisión directa, solo una línea diciendo que entendía los términos y haría lo que pudiera para cumplirlos. La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón del escritorio con los documentos del fideicomiso. Las semanas se convirtieron en meses. Hablábamos de vez en cuando, conversaciones breves que se mantenían en temas seguros. La aspereza en su voz se había ido reemplazada por una cortesía cautelosa. No pedí más. Algunos puentes debían cruzarse despacio, si es que se cruzaban. Para la primavera, supe por Maribel que Javier había pagado una de sus deudas menores y cerrado algunas cuentas. Si fue por orgullo, necesidad o un paso hacia las condiciones del fideicomiso, no podía decirlo. Ya no era mío para controlar. Un domingo por la tarde, Sofía me llamó para contarme sobre el puente modelo que había construido para la escuela. Su emoción se desbordaba por la línea, cada detalle brillante y sin reservas. Cuando preguntó si podía visitar la casa en la playa ese verano, dije que sí, sin dudar. Después de colgar, miré hacia el estudio donde la bolsa de cuero seguía en el estante. Ya no se sentía como una carga o un arma. Solo estaba ahí, esperando como yo por el día en que pudiera ser un regalo otra vez, en términos que se sintieran justos para quien da y quien recibe.